Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Cambiando de tema, este próximo 30 de mayo Aruba tiene una cita con el deporte. Se llevará a cabo este día la competencia de taekwondo más importante de este 2015, en donde Aruba será la anfitriona. Y por supuesto, diferentes escuelas se están alistando para este gran día. Estuvimos en el entrenamiento de Tiger Taekwondo Academy y la verdad es que el nivel de los competidores nos dejó atónitos. El taekwondo en Aruba es una disciplina que se ha venido desarrollando por niños, jóvenes y adultos a lo largo de los años, y son más los que sienten fascinación por el mundo de este deporte. En esta oportunidad, Aruba se alista para su 16ª Tiger Taekwondo Open. Naturalmente tenemos que prepararnos bien porque no solamente competimos contra países afuera, sino también participamos y competimos con 10 escuelas de Aruba, lo cual tenemos 11 escuelas de Aruba de taekwondo en total y tenemos 11 que van a participar, con 7 países que están viniendo. Naturalmente hemos tenido que trabajar estamos trabajando a las 5, a las 6 de la mañana en diferentes localidades de Aruba. Para este gran 30 de mayo la cita es en el Franz Figueroa a partir de las 2 de la tarde para vivir el emocionante mundo del taekwondo, mostrar a los más grandes competidores, ya que diferentes países se darán cita en nuestra isla para demostrar su talento. Aruba ya se está listando. Por cada competencia que está dentro de la agenda, se van preparando los alumnos de acuerdo a esa competencia. En el caso de que tenemos ahora el 30, que es el Open, que es un evento muy importante para Aruba, estuvieron entrenando todos estos meses. Además, como entrenamiento, fueron a competir a otras competencias aquí locales, como forma de entrenamiento. Patadas, llaves, trucos, agilidad mental y sobre todo disciplina es lo que necesitan estos competidores para este gran Open. Sin importar la edad, los participantes de Aruba lo único que quieren es ganar ese gran trofeo que los posiciona como número 1 en la región. Diseñando para ir al campeonato tengo un niño de Japón que va a pelear conmigo. Para los participantes existen diferentes modalidades en las cuales van a competir. Cada uno recibe duros entrenamientos para así poder enfrentar a los demás competidores que vienen de afuera. Ellos tienen que estudiar minuciosamente a su rival. Tienes que pensar cómo vas a pelear. Por ejemplo, si vas a pelear, tienes que estudiar tu contrincante, a ver qué patada va a tirar y eso y eso. Ellos van a pelear con todas sus fuerzas para defender su casa. Espero que me gane porque es en mi casa, en Aruba, entonces estamos entrenando muy duro para eso también. Así que toda la comunidad en Aruba está invitada este próximo 30 de mayo a partir de las 2 de la tarde en el Franz Figueroa y así apoyar el talento del taekwondo nacional. Bueno, yo creo que Aruba debe de aportar específicamente con su asistencia, ya que tenemos diferentes atletas que todo el mundo lo conoce, que son atletas que ya a nivel internacional han sacado la cara de Aruba, y también tenemos niños que también son niños que están viniendo con un renacer bueno para el deporte de taekwondo, y por esa razón yo digo que Aruba debe de aportar para estar presente ese día. Será el día 30 de mayo en Franz Figueroa. Lo mismo también digo que el evento será a las 2 de la tarde, donde la entrada serán 5 florines para niños de la edad de 12 años abajo, y de 12 años arriba pagarán 10 florines. Es mi país, es mi casa, lo tengo que defender, ¿no?